Con motivo de los 200 años de vida independiente de Costa Rica y como parte del curso de manipulación de imágenes en Photoshop de Lina, presentamos esta cápsula histórica que hará un recorrido por los principales hechos de nuestra vida como nación. En 1502, Costa Rica tenía una población aproximada de 600.000 habitantes, distribuidos entre la Gran Nicoya, donde al menos vivían 250.000 personas, los territorios del Diquis, donde vivían al menos 300.000 personas y algunos historiadores suponen que vivían incluso hasta 600.000 personas, y las poblaciones del centro del país, del Valle Central sobre todo, que eran pequeños pueblos o tribus que se habían desprendido de las poblaciones mayores y que decidieron asentarse en esta parte del país. Estos pueblos, a la llegada de los españoles y al inicio de la conquista, empezaron a movilizarse. En el caso de las poblaciones mayores de Nicoya y Diquis, se movilizaron hacia las montañas, algunos decidieron someterse al dominio español y la mayor parte murieron por las enfermedades que los españoles traían con ellos. En el caso de las poblaciones que estaban en territorio costarricense, las únicas que en realidad estuvieron al momento de la conquista eran las del Valle Central, debido a que las otras dos ya habían participado de la conquista de territorios desde Nicaragua y desde Panamá, que se hizo anterior a la conquista de Costa Rica. Para 1700 solo teníamos 4 poblaciones importantes en el país. Existía ya una gran población colonial en Nicoya, que todavía no era parte de Costa Rica, y aquí teníamos Cartago, que era la capital de la provincia, San José, Heredia y Alajuela. Habían escasos caseríos en zonas cercanas a estos 4 pueblos grandes, pero no habían poblaciones importantes. En el siglo XIX, Costa Rica se perfiló como una nación de corte agrícola, ¿verdad? Donde la población era mayormente agricultores y sus familias, que producían lo que comían, y donde no había mayor riqueza. En esta época se caracterizó porque Costa Rica estaba más aislada que el resto de los países de Centroamérica de la capitanía de Guatemala, que era la que gobernaba estas tierras. Además, ese aislamiento y la falta de riqueza, y por lo tanto la falta de interés de la corona española por nosotros, hizo que nos convirtiéramos en un país muy autosuficiente. A esa autosuficiencia llevó incluso a que contáramos con nuestras propias instituciones democráticas, tanto ejecutivas como legislativas y judiciales. Pero el país era realmente pobre. No teníamos oro, no teníamos plata u otros metales preciosos del interés de los españoles, y tampoco había una población importante que pudiera ser mercadeada como esclavos hacia el viejo continente. Eso hizo que nuestro país no estuviera en la mira de los intereses geopolíticos ni de los españoles desde la corona ni de las autoridades locales. Para 1821 se estima que la población de Costa Rica ascendía a unos 60.000 personas, y en general era una población muy tranquila. En México fue donde empezaron a darse los conflictos independentistas desde 1810 hasta 1821, cuando por fin lograron vencer a los españoles y firmar su independencia. Y ese movimiento independentista se reflejó mucho, sobre todo en Guatemala, donde estaba la Capitanía General de Guatemala,
y en los otros 3 países de Centroamérica, en Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde sí se presentaron algunos conflictos menores por la independencia. En Costa Rica, mientras tanto, permanecíamos, como habíamos visto, en un territorio más aislado, pobre pero autosuficiente, del que nos enteramos poco o nada de lo que sucedía en los otros países de la región. Cuando el 15 de septiembre se firmó el Acta de Independencia en Guatemala, Costa Rica no estaba enterada ni siquiera de la posibilidad de que eso sucediera. Es por eso que el 13 de octubre, cuando el acta llegó a Costa Rica, causó pánico entre los habitantes, sobre todo de Cartago, que era la capital de la provincia, y pasaron unos días que los estudiosos llaman los nublados mientras se aclaraban los nublados del día, que eran unos días en que nadie sabía exactamente qué era lo que había que hacer. De hecho, fue hasta el 29 de octubre que por fin Costa Rica firmó el Acta de Independencia. Pero Costa Rica no había buscado ser independiente y no sabía muy bien qué hacer con esa independencia. Eso llevó a que en los años siguientes, cuando el resto de Centroamérica estaba organizándose en una federación de estados independientes, Costa Rica todavía no decidía si quería unirse a esa federación o no, y eso provocó un pequeño conflicto entre las provincias de Heredia y Cartago, que lo que querían era unirse al imperio de Iturbide de México, y las de San José y Alajuela, que sí querían pertenecer a la Federación Centroamericana. Estos últimos ganaron, y esto fue lo que causó además que la capital se mudara desde Cartago hasta San José. En 1823 entonces nos unimos formalmente a las Provincias Unidas de Centroamérica, que fue como se llamó primero la Unión, y en el 1924 ya se convirtió en la Federación Centroamericana. Esta federación se rompió en 1839, pero como en Costa Rica nos cuesta tanto tomar este tipo de decisiones, no fue sino hasta 1848 cuando Braulio Carrillo declaró el Estado costarricense independiente en el que vivimos hoy. En 1820 ya habíamos empezado la exportación de café, por lo que para estas fechas ya el país tenía comercio internacional. Y además, durante el siglo XIX tuvimos grandes conquistas. Por ejemplo, en 1824, mientras éramos parte de la Federación Centroamericana, se abolió la esclavitud. En 1825 ya contamos con nuestra propia moneda, porque al ser Costa Rica tan aislada del resto de los países, en realidad no funcionaban los medios de comercio centroamericanos, y tuvimos que implementar los propios, y eso llevó a fortalecer además nuestras instituciones democráticas en el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte de Justicia. En 1858, bajo la dirección de Mauro Fernández, se dio la gran reforma educativa que declaró la educación primaria gratuita y universal. Y en 1882 dos hechos fueron importantísimos: la abolición de la pena de muerte, lo cual fue totalmente novedoso para esos años, en los que la mayor parte de los países del mundo seguían aplicándola, y que hasta hoy muchos de ellos lo siguen haciendo, y la iluminación de San José con electricidad, con bombillas que usaban electricidad producida por una planta hidroeléctrica, con lo cual se notó el interés de los costarricenses desde aquellos años de contar con tecnología de punta para favorecer a las grandes mayorías. En cuanto al territorio, desde 1824 Guanacaste o el partido Nicollas se anexó a Costa Rica de forma voluntaria,
Esta anexión generó muchos problemas con Nicaragua en términos de límites, porque ellos consideraban a toda el área anexada a Costa Rica parte de su territorio. Incluso tuvimos varias intentonas de conflictos armados que, debido a la llegada de los filibusteros a Centroamérica, se calmaron, y aprovechando esa calma aparente que existía, se llegó por fin a un tratado de límites en 1858, pero Nicaragua siguió exigiendo que le devolvieran Guanacaste, y para evitar un conflicto Estados Unidos intervino. Ambos países estuvieron de acuerdo en llevar el asunto a un arbitraje con el presidente Cleveland de Estados Unidos, y él estableció los límites definitivos de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica en el laudo de Cleveland, que está vigente hasta hoy en día. En el caso de Panamá, desde 1921, la situación era muy tensa. De hecho, hubo un conflicto que se llamó la Guerra de Coto, donde Panamá ingresó a las zonas del sur de la península de Osa y del territorio de Cotobruz a ocupar esos territorios, y Costa Rica ingresó por el otro lado, por el lado norte, a Zigzagola, pasando Zigzagola hasta las Bocas del Toro y tomando todos esos territorios. Estados Unidos nuevamente intervino aquí, pero esta vez persiguiendo sus intereses económicos, ya que ya para ese entonces en esas zonas, tanto del lado panameño como costarricense, estaban las plantaciones de banano de las transnacionales norteamericanas. Entonces obligaron a ambos países a sentarse a negociar, a poner fin a la guerra, y en 1941 se firmó un tratado en el que Costa Rica se retiró de la zona de Bocas del Toro y Panamá se retiró de la zona de Cotobruz, y se estableció el límite fronterizo que tenemos hasta hoy. La campaña de 1856 fue evidentemente el hecho tal vez más importante del siglo XIX, más importante incluso que la misma independencia, porque en este momento, cuando los filibusteros al mando de William Walker nos invadieron, Costa Rica por primera vez luchó para defender la soberanía y para defender el modelo de país que teníamos. Don Juanito Mora dirigió tropas que, si bien no eran soldados entrenados, tampoco es que iban armados de machetes y palas como nos quiere contar románticamente la historia, ya que también aquí había un conflicto de intereses entre Estados Unidos e Inglaterra por la construcción del canal interoceánico que en ese momento se tenía planeado hacer a través del río San Juan y del lago de Nicaragua, y que ambos países estaban peleando por obtener la concesión, o en el caso de los filibusteros por hacerlo por apropiación. Entonces los ingleses nos facilitaron una gran cantidad de armamento con los que pudimos llegar a sacar a los filibusteros de Costa Rica y eventualmente vencerlos en Rivas, con un ejército que se estimaba en unos 9.000 hombres, de los cuales no regresó ni la mitad debido a la epidemia de cólera que se presentó, que mató a más de la mitad del ejército, y que el resto de los soldados, al regresar a sus casas, se trajo la enfermedad a Costa Rica, y hubo una disminución de la población muy importante. Pero el hecho ocurrido en 1856 fue realmente significativo y decisorio para la identidad nacional. En el siglo XX también hubo muchos avances, pero no podemos pasar por alto el hecho más importante de
de este siglo, que fue la guerra civil. Originalmente, don Rafael Ángel Calderón pactó con la iglesia y con el Partido Comunista, que estaba liderado por don Manuel Mora, para implementar las garantías sociales. Esto era un proyecto sobre todo de la Iglesia Católica que pretendía reconocer derechos mínimos a los trabajadores para que se les dejara de tratar como objetos o como un factor más de producción y se les tratara como personas. Y con ello Calderón se echó encima a los grupos más importantes económicamente, que aprovecharon el descontento de Figueres y del movimiento revolucionario para votar a Calderón del puesto. Aparte de que hubo las elecciones de 1948, al parecer hubo fraude, o sea, hay muchos datos encontrados al respecto, pero al parecer hubo fraude que para favorecer la reelección de Calderón en contra del resultado real de la elección, que favorecía a Otilio Ulate. Pero más allá de eso, el hecho de que en ese momento se sentara el nacimiento de la Segunda República ha hecho de este país lo que es hoy. En ese momento Figueres, al mando de la Junta fundadora de la Segunda República, confirmó las garantías sociales como un derecho, como derechos para todos los costarricenses, pero además se sumaron una serie de cambios estructurales importantes, como la creación del Tribunal Supremo de Elecciones o como la abolición del ejército, que puede ser tal vez el acto individual más importante de toda la historia de nuestro país, ya que eso nos diferenció absolutamente de todos los demás países del mundo y en especial de los latinoamericanos, donde los ejércitos han tenido una participación importantísima en la inestabilidad política. Y aquí, en lugar de tener esos periodos de inestabilidad y esos gastos en militares que no nos sirven de nada, pudimos invertir en otras cosas, pudimos invertir en educación, en salud, en infraestructura como la electricidad, el teléfono, todo este tipo de ventajas que hoy tenemos como costarricenses y que nacieron en esa época, nacieron de la revolución del 48. Y así llegamos al 2021 con 200 años, con grandes conquistas para todos los costarricenses, como los derechos humanos, la protección social, la educación pública y gratuita, o el trabajo por el medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero también con grandes desafíos, ¿verdad? Como la equidad. Costa Rica sigue siendo el país más desigual en cuanto a distribución de la riqueza de toda América. También tenemos serios problemas de reactivación económica que tienen que resolverse. Tenemos serios problemas de seguridad ciudadana, sobre todo provocados por el ingreso del comercio ilegal de drogas en el país. Y también tenemos que superar los problemas derivados de la pandemia, que al día de hoy todavía no terminan. Pero aún así vivimos en un país que merece la pena que trabajemos por él, que demos nuestro mejor esfuerzo, y ese es el principal mensaje que podemos dar. Trabajar por el país vale la pena. Muchas gracias.